proyecto Hermano Mayor. Además es miembro del área de diseño Lenmax Academy Federation y creadora del canal Medic y pasante de investigación. Así que adelante, Catherine, que puedes comenzar. Buenas noches, sí, en un momento estaré presentando. Bueno, buenas noches chicos. En esta oportunidad voy a hablar acerca de las enzimas y también sobre su regulación de metabolismo. Bueno, aquí está parte de la introducción que estaremos viendo. Y empezamos ahora definiendo qué son esas enzimas. Bueno, las enzimas, recordemos, van a ser proteínas especializadas, que lo que van a hacer es que van a actuar como catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que las enzimas van a ser aquellas que van a acelerar las reacciones químicas. Las reacciones químicas ocurren en los seres vivos de manera natural, pero lo que va a hacer esta enzima es prácticamente darle una mayor velocidad, o sea, acelerar este proceso. Sabemos que estas reacciones son importantes y son esenciales para la vida, así que lo que hacen enzimas es simplemente acelerar, como está mencionando, ese proceso y así pues tener una mayor supervivencia celular. Con respecto a la función de esas enzimas, recordemos que las enzimas van a facilitar, en este caso, la conversión de sustratos a productos, porque aquí, como vemos en ese esquema, lo que va a pasar es que una reacción química consiste en esto. Una enzima se suma, por ejemplo, con un sustrato y va a dar lugar a un complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces, luego vemos también que hay este complejo de enzima-producto, ¿no? Por ejemplo, acá enzima-sustrato y también el complejo de enzima más producto. La función que tienen esas enzimas es la primera, la especificidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada enzima va a ser altamente específica para su sustrato. Es como tener una llave, ¿no? Y como una llave es específica por una cerradura. La segunda función que va a tener es que va a acelerar las reacciones, como estaba mencionando anteriormente, ya que sin las enzimas muchas reacciones químicas serían demasiado lentas y eso pues sería complicado para sostener la vida. Otra función que tiene también sería la regulación metabólica. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, las enzimas van a participar en procesos bioquímicos, por ejemplo, la digestión, la respiración celular y la síntesis de biomoléculas, que veremos adelante. Asimismo, la última también es la reutilización. ¿A qué se refiere en esto? Que una enzima no se va a consumir en la reacción química. O si bien participa acelerándola, no es que se consume, desaparezca, sino que puede esta reutilizarse múltiples veces. Un ejemplo práctico, resumiendo lo que acabamos de ver, su diapositiva, sería la amilasa, la cual es una enzima presente en la saliva, que lo que va a hacer es componer el almidón en azúcares más simples. Y esto de esta manera facilita la digestión. Entonces ahí vemos cómo una enzima, en este caso, tiene una aplicación clínica. Como vemos, las enzimas lo que van a hacer es reducir la energía de activación y pues van a hacer con ello que la reacción química ocurra más rápido y en condiciones mucho y más favorables. Respecto a la energía de activación, recordemos que es la cantidad mínima de energía que necesita una reacción para iniciarse. Entonces, si uno, por ejemplo, ustedes pensarían en qué situación necesitaría, por ejemplo, mayor energía de activación, en un proceso sin enzimas o en un proceso con enzimas. Si la energía es una cantidad mínima de energía, obviamente, aquella situación o proceso que requiera mayor energía de activación significa que no está participando una enzima. En cambio, lo que va a hacer una enzima es simplemente reducirse la energía de activación, o sea, que no necesite tanta cantidad de energía una reacción química para iniciarse. Porque si no fuera por las enzimas, pues simplemente las reacciones biológicas serían demasiado lentas o incluso imposibles en condiciones normales. Con respecto a las importancias de las enzimas, está la primera descomposición de nutrientes, es decir, catabolismo, ya que las enzimas son esenciales para la digestión, son esenciales para la digestión como la amilasa. Ejemplos está la amilasa, que lo que va a hacer es componer carbohidratos en azúcares simples. Otra también sería la proteasa. La proteasa lo que va a hacer es, si la amilasa se compone de carbohidratos, esa proteasa lo que actuará a nivel de las proteínas y va a romper proteínas en aminoácidos. Por ejemplo, la pepsina en el estómago descompone proteínas en péptidos más pequeños. Y otro tipo de enzima que también se encarga de descomponer nutrientes sería las lipasas. Si ya están los carbohidratos, también proteínas, entonces quedarían los lípidos. Y lo que va a hacer la lipasa van a realizar la descomposición de grasas en ácidos grasos y glicerol. La lipasa, por ejemplo, pancreática, que va a actuar sobre los triglicéridos, ¿no? Entonces recordemos que
Estas enzimas pues tienen una gran importancia también al momento de la digestión. Otro tipo de función que van a tener va a ser en el ensamblaje de biomoléculas, como proteínas, ADN, membranas, células y tejidos. Eso hace referencia a que las enzimas no solamente componen moléculas, sino que también van a ensamblar. Y con ello, pues van a permitir formar estructuras biológicas. Por ejemplo, está la ADN polimerasa y la ARN polimerasa. ADN polimerasa va a catalizar la síntesis de ADN, o sea, va a ser importante para sintetizar ADN, mientras que la ARN polimerasa lo que va a hacer es producir ARN mensajero a partir del ADN, ¿no? Entonces vemos cómo el ADN pues sintetizó en este caso ADN y la ARN polimerasa pues produce ARN mensajero a partir del ADN. Otro ejemplo también sería los ribosomas, aquellos que tienen actividad enzimática, el ARN ribosomal. El ARN ribosomal creo que va a hacer es ensamblar aminoácidos en proteínas, ¿no? Entonces, no solamente las enzimas participan en la degradación, sino también en la construcción, ¿no? En el anabolismo. Acá sí un ejemplo de catabolismo y acá un ejemplo de anabolismo. También está el aprovechamiento de la energía. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Bueno, las enzimas van a permitir que las células extraigan y utilicen energía. Por ejemplo, un ejemplo de ello sería ATP sintasa, que lo que va a hacer es catalizar la producción de ATP en mitocondrias, que es la principal fuente de energía celular, como ya sabemos. Y otro ejemplo también sería citocromo oxidasa, que lo que va a hacer es participar en la cadena transportadora de electrones y esto pues que es fundamental en la respiración celular de los microorganismos aerobios. Bueno, con respecto a las características de las enzimas, ya hemos visto acerca de su definición. Sabemos que van a ser aquellos catalizadores que van a acelerar una reacción química, ¿no? Recordemos que las reacciones químicas son importantes en nuestro organismo. Por ejemplo, digestión, se encarga también de hacer el ensamblaje. Y con respecto a sus características, pues vamos a detallar un poco más. Acá dice que no se consumen ni se alteran permanentemente, lo cual es cierto, ya que estas enzimas, como te mencioné, participan en la reacción química, pero no se consumen en el proceso. Además, recuerda que pueden reutilizarse múltiples veces sin que pierdan su actividad y no sufren ningún cambio permanente en su estructura, pues no, al momento de participar. Entonces, por ejemplo, la catalasa descompone el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, en agua y oxígeno muchas veces, y a pesar de eso no se degrada, ¿sí? Entonces, un ejemplo, la enzima catalasa. Estas también son eficientes y muy selectivas, que ya que una sola molécula de enzima puede catalizar miles o millones de reacciones por segundo. Asimismo, también son muy selectivas, ya que cada enzima reconoce y actúa sobre un sustrato específico. Es como si tuviéramos una llave para una cerradura en especial. Ejemplo de ello sería la ureasa, que solamente cataliza la conversión de urea en amoníaco y CO2, pero no afecta a otras moléculas. Acá también está la quiralidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las enzimas son moléculas quirales, lo cual quiere decir que están compuestas por aminoácidos L. Y además que van a reconocer sustratos con una determinada configuración espacial, como se ve acá. Entonces, como solamente reconocen una configuración especial específica, pues eso les va a dotar de esas características que tienen de ser eficientes y muy selectivas. Y por ejemplo, tenemos a la exocinasa, que va a catalizar la fosforilación de la D-glucosa, pero no puede en este caso con la L-glucosa. Es decir, que la sucinasa solamente actúa con la D-glucosa, pero no con la L-glucosa, ¿no? O sea, no actúa con su isómero, pero simplemente con uno, ¿no? Entonces acá también está acerca de anteriormente cómo se llamaba. Tradicionalmente se nombraban según la reacción catalizada. Recordemos que las enzimas, para facilitar su reconocimiento, le añadimos este término que es un fijo, que es asa, ¿sí? Entonces está la deshidrogenasa, la proteasa, la isomerasa. Lo que es la deshidrogenasa es catalizar la eliminación de hidrógenos. Te preguntarás, ¿qué hace la proteasa? Pues la proteasa, como hemos explicado en la diapositiva anterior, rompía proteínas, ¿verdad? ¿Y qué hacía la milasa? Eso sí, a descomponer carbohidratos. Sigue la isomerasa, la cual va a convertir una molécula en su isómero. Y, por ejemplo, está la alcohólisis hidrogenasa, que lo que va a hacer, ya sabes, es una enzima, entonces va a convertir el etanol en acetaldehído del hígado. Están también, bueno, pues tenemos la diapositiva acerca de las isoenzimas. Las isoenzimas van a ser variantes de una misma enzima, es su definición. Esas van a catalizar también la reacción química. Y la diferencia, bueno, es que acá van a diferir en su estructura química porque van a tener una diferente secuencia de aminoácidos. Además que estas pueden estar presentes en diferentes tejidos, órganos, y un ejemplo de ello sería la lactato deshidrogenasa, ¿no? Es como que es una enzima, pero dividida en varios subtipos, ¿no? Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que es el LDH,
que va a tener en este caso pues 5 isenzimas. Vamos a verlo a continuación. Entonces, por ejemplo, está también otras tipos de isenzimas como son la creatinquinasa, que es la CK. Aparte de eso también está la lactato deshidrogenasa, como estaba mencionando. Está también la fosfatasa alcalina, que es ALP. Y también está, por ejemplo, amilasa y lipasa, ¿no? Entonces, cada enzima, pues, va a ser útil porque sirven como biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Va a ser una sustancia que se eleva, ¿no? Que nos va a dar un diagnóstico médico, ya que su actividad en sangre nos puede indicar daño en tejidos específicos, por ejemplo, un infarto. La creatinquinasa, por ejemplo, donde se va a encontrar en músculo esquelético, corazón y cerebro. ¿Y qué pasa si encuentras un CK-MB elevado? Pues indicaría un infarto agudo al miocardio. De igual manera, el LDH está, por ejemplo, el corazón, hígado, músculo, glóbulos rojos, y cuando se eleva el LDH, pues sugiere también un infarto. Fosfatasa alcalina se encuentra, por ejemplo, en la LP, en huesos, hígado y placenta, y cuando está elevada, pues nos puede indicar alguna enfermedad ósea, ¿no? Y de igual manera está la amilasa y la lipasa. En este caso, estas dos se van a ubicar en el páncreas, por lo cual cuando encontremos un valor elevado, ¿qué quiere decir? Que hay una pancreatitis. Entonces, un ejemplo, pues, clínico de eso sería que un paciente con sospecha de infarto o el miocardio tendrá niveles elevados tanto de CKMB y de LDH en el suero, ¿no? Lo cual ayuda a confirmar el diagnóstico. Pasamos ahora a la clasificación de las enzimas. Tenemos que están clasificándose en 6 tipos. Empezaremos con las oxidorreductasas. Estas oxidorreductasas lo que van a hacer es catalizar reacciones de oxidación y reducción. ¿Qué quiere decir eso? Que van a transferir electrones, ¿sí? Electrones o átomos de hidrógeno entre moléculas. Ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de oxidorreductasas? Son, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que lo que va a hacer es convertir el lactato en piruvato, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, la LDH. Esto es lo que vamos a ver. Aquí también está la citocromo C oxidasa. Citocromo C oxidasa también como ejemplo. Luego está también las transferasas. Estas transferasas lo que van a hacer, su nombre indica que van a transferir grupos funcionales, como por ejemplo fosfato, metiloamino, de una molécula a otra. Ejemplo de ello sería la exocinasa y también sería la alanina aminotransferasa, ¿sí? Alanina aminotransferasa. Otro sería el tercer tipo que estamos viendo, que es hidrolasas. Las hidrolasas son enzimas cuya función va a ser romper enlaces mediante la adición de una molécula de agua. Por ejemplo, está la milasa, están también las proteasas y la lipasa pancreática, ¿no? La milasa lo que va a hacer es hidrolizar el amino en azúcares simples, en las proteasas rompen los enlaces peptídicos de proteínas y la lipasa pues hidroliza los triglicéridos. Las liasas, ¿qué quiere decir eso? Que van a hacer una ruptura, van a romper enlaces sin utilizar agua de ATP. Entonces, con ello va a generar dobles enlaces, sonidos en las moléculas. Ejemplo de ello tenemos a la aldolasa, y eso también la piruvato y carboxilasa, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, van a actuar en procesos como la glucólisis y también la fermentación. Está acá las isomerasas que lo que van a hacer es catalizar la conversión de una molécula en su isómero. Es decir, que van a cambiar su estructura, pero no cambian la composición. Por ejemplo, está la racemasa y la fosfexosa isomerasa. Y por último tenemos a las ligasas, que lo que va a hacer es formar enlaces entre moléculas utilizando ATP. Mientras que en uno, por ejemplo, no utiliza ATP, pues acá se utiliza ATP. Y ejemplo de ello sería ADN ligasa, que une fragmentos de ADN en replicación, y también la glutamina sintetasa, que lo que va a hacer es unir el glutamato con el amoníaco para formar la glutamina. Entonces, hemos visto, pues, en resumen, las oxidorreductasas, recordemos que son enzimas que realizan reacciones de oxidorreducción. Las transferasas, aquellas que van a transferir un grupo funcional. Hidrolasas, que van a hacer? Van a romper moléculas, ¿no? Mediante la adición de agua, pues se llama hidrolasas. Las liasas van a hacer ruptura también de enlaces, pero no utilizan agua. No es como las hidrolasas. Aquí se utiliza agua, pero las liasas no. Y las isomerasas van a transformar en su isómero, mientras que las ligasas van a formar enlaces, pero para ello requieren una fuente de energía, en este caso el ATP. Entonces seguimos en línea positiva. Aquí lo que hemos visto prácticamente lo mismo, las reductasas, oxidorreducción. Aquí están algunos ejemplos que también he brindado anteriormente, que sería lo mismo. Ahora pasaremos a hablar acerca de factores que modifican la actividad enzimática.
Entonces, hasta ahora ya tienes el concepto de que es una enzima, o sea, que es un catalizador que se encarga de acelerar la velocidad de reacciones enzimáticas, ¿verdad? Que también es muy específica, que no se degrada durante el proceso. Sabes también la clasificación y hemos visto otras generalidades. Ahora nos toca ver qué factores, por ejemplo, van a actuar sobre la enzima y que pueden alterarla, ya sea aumentar su eficiencia o disminuir su eficiencia, ¿no? Entonces, las enzimas van a tener una temperatura óptima. No todas van a actuar a la misma temperatura, ¿ya? Pero vamos a ver, pero por lo general cuando suelen superar pues la temperatura, una temperatura demasiado alta, pues estas se van a perder su estructura y ya van a ser inservibles. Entonces, a temperaturas demasiado bajas, por ejemplo, la actividad enzimática disminuye. ¿Por qué? Porque en este caso las moléculas se van a mover más lentamente. En cambio, a temperaturas altas, pues va a aumentar, digamos, la actividad. Sin embargo, ¿qué pasa si yo en este caso elevo mi temperatura en exceso, ¿no? Porque de manera excesiva, pues tampoco va a ser bueno. Pues lo que va a pasar acá es que las enzimas, lejos de estar acelerando su función, van a empezar a neutralizarse, es decir, que van a perder su forma tridimensional. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Acelerará su función o decrecerá? Obviamente va a reducir su función, ¿no? Y de igual manera también tenemos con el pH. El pH, tenemos que cada enzima va a tener un pH óptimo en el cual funciona mejor, ¿sí? Entonces, si va, por ejemplo, esa enzima, tú lo sacas de ese pH, puede alterar la función de esta enzima y también se afecta su capacidad de unirse al sustrato, por lo cual decimos que algunas enzimas van a actuar mejor en ambientes ácidos y otras mejor en ambientes alcalinos. Ejemplo de ello está la pepsina, ¿no? La pepsina, como sabemos, es una enzima que va a degradar proteínas en el estómago, por lo cual el estómago, tú recordarás que el ambiente, pues aquí sería este ácido, ¿no? Significa que la pepsina va a actuar mejor en medios ácidos. Otro ejemplo sería la tripsina. La tripsina en este caso va a ser una enzima pancreática, la cual va a actuar en el intestino, y como sabes, el intestino pues no tiene que ser acá un ambiente ácido, sino alcalino, por lo cual la tripsina actúa mejor en ambientes alcalinos. La concentración en sustrato también tiene mucho que ver, ya que a medida que aumenta la concentración de sustrato, ¿qué va a pasar? La velocidad de reacción aumenta, ¿sí? O sea, no es que disminuya, sino que si tú aumentas el sustrato, la velocidad de la reacción también va a aumentar, aumenta la velocidad. Sin embargo, también, al igual que la temperatura, todo va a tener un límite. Por lo cual, si después, por ejemplo, de cierto punto, esta velocidad de reacción se iba a estabilizar, por más que tú aumentes el sustrato, no vas a seguir aumentando más la velocidad. Es como que llega un punto en el cual ya se va a saturar, ¿sí? Entonces, cuando se satura, pues ya no hay forma de que aumente más, simplemente alcanza su velocidad máxima y ahí queda. También está la concentración de la enzima. Esta hace referencia a que a mayor concentración de enzima, pues habrá mayor tasa de reacción. Es decir, que hay mayor sitio de activos, por ejemplo, para catalizar reacciones, ¿no? Si hay más enzimas, por ejemplo, que sustratos, la actividad enzimática pues se va a incrementar porque todos los sustratos están siendo procesados. Bueno, acá lo que estaba mencionando, sé que el factor cognitivo enzimática, como te dije, a temperatura, pues va, esto por lo general es su temperatura estable. Sin embargo, cuando subes la temperatura demasiado, pues esta va a empezar a neutralizarse, ¿no? O sea, pierde su actividad y pues de nada sirve la enzima. El pH, en este caso, también hay un pH en el cual este es óptimo. Por ejemplo, algunos actúan mejor en ambientes ácidos y otros en ambientes alcalinos, ¿sí? No podemos generalizarlo, un pH determinado para todas las enzimas. La concentración de sustrato, pues hace referencia también cuando se incrementa esa concentración de sustrato, va a aumentar la velocidad máxima, ¿verdad? Como te expliqué, hasta que llega un punto en el cual se satura y no puede incrementarse más. Lo mismo que te mencioné acerca de la velocidad, si aumenta en este caso la concentración de la enzima, pues aumenta la velocidad de la reacción, ¿no? Porque hay mayor, en este caso, el catalizador que haga la reacción química. Acá la temperatura también, ya sabes que por lo general, si disminuye la temperatura, pues la velocidad es poco, pero va aumentando y va incrementando la velocidad. Sin embargo, ver un momento en el cual la temperatura pues ya es demasiado alta y en vez de estar incrementándose más, va a empezar a desnaturalizarse, ¿no? Y ya no sirve la enzima. Acá otro ejemplo, lo mismo del sustrato, ¿no? Agregándole más sustrato, como te mencioné, pues aumentamos la velocidad de la enzima. El factor del pH, pues hay un pH óptimo, algunos van a funcionar mejor en un ambiente alcalino, otros en un ambiente ácido y otros en un ambiente casi neutro, ¿no? Aquí está, por ejemplo, cada enzima y el pH óptimo al cual corresponde, como os he explicado, la pepsina para un pH ácido, tripsina para un ambiente más alcalino. Pasaremos ahora a hablar acerca de la clasificación, en este caso de las enzimas, acerca de su acción, por ejemplo, que tienen
al momento de inhibir, ¿ya? Porque vemos que también las enzimas pueden dividirse en tipos de inhibición enzimática, de tipo reversible y de tipo irreversible. Em, un inhibidor va a ser una molécula que compite, como dice acá, por el sustrato. Recordemos que tienes acá, por ejemplo, esta es la enzima, este es el sustrato, ¿no? Entonces siempre la reacción va a ser así. La enzima acá, el sustrato, se une la enzima más el sustrato. Pero lo que pasa acá es que la enzima, en este caso está acá, la misma enzima, pero en vez de unirse el sustrato, ya no se va a unir el sustrato, sino va a haber, por así decirlo, alguien, ¿no? Una competencia que se denomina el inhibidor. Ese inhibidor en este caso va a luchar por quitarle el espacio, el lugar que era del sustrato y ocuparlo él, ¿no? Es como pelear por un asiento. Entonces, acá vemos que cuando el inhibidor, por ejemplo, hay tipos, por ejemplo, ¿no? Aquí está la reversible, recordemos dividir no competitiva a competitiva, y aquí faltaría la competitiva, y la irreversible, que veremos adelante. Aquí está la reacción, como te mencioné, mira, ajá, enzima más sustrato forma el complejo enzima sustrato, ¿no? Y también enzima más producto. En cambio, cuando se une al enzima un inhibidor, obviamente ya no podrá realizarse la reacción, porque está inhibiendo en ese caso, por lo cual no se realiza acá la reacción. Entonces, pasaremos a hablar acerca del tipo de inhibición competitiva. Para que nosotros, ¿cómo identificamos que es un tipo de inhibición competitiva, no competitiva o competitiva? Entonces, tenemos que guiarnos de ciertos parámetros, ¿no? El primero de ellos es que ver el inhibidor. Primero, el inhibidor tendrá una estructura similar a la de sustrato. Si tiene una estructura similar, y lo representa acá como el círculo, ¿no? Ambos son circulares, pues se trataría de inhibición tipo competitiva, porque lo que va a hacer es que al parecerse tanto en su estructura, pues va a permitir unirse el inhibidor al sitio activo. Recuerda que el sitio activo es aquel sitio en el cual se une, ¿ok? Enzima más sustrato. Entonces acá, por ejemplo, se une el inhibidor porque son similares, entonces la enzima no pudo diferenciar que el que se estaba uniendo no es el sustrato, sino el inhibidor competitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, como te estás dando cuenta, pues sus estructuras son muy similares. Entonces, el inhibidor pues tiene una estructura similar al sustrato, lo que permite unirse al sitio activo, pero no puede estar formado, obviamente, ¿no? Porque es un inhibidor, entonces, en vez de realizarse la reacción, no se va a realizar, ¿no? Y encima que no se realiza, reduce la velocidad de la reacción. Y con respecto, vamos a poner diapositiva, aquí, por ejemplo, ¿qué hace referencia con lo que es el km, por ejemplo, ¿no? Y la velocidad máxima, porque dice acá que un inhibidor competitivo aumenta km, pero no modifica la velocidad máxima. Bueno, ¿qué decir esto? Que, por ejemplo, a baja concentración de sustrato, como sabes, por ejemplo, aquí está tu enzima. Recuerda que el sitio en el cual se unía el sustrato a la enzima, ¿cómo se llamaba? Sitio activo, ¿no? Entonces aquí está el sustrato y la enzima, lo normal. Pero acá pasa que vi un inhibidor que se parece mucho al sustrato y se va a unir a la enzima. Entonces no va a dejar hacer la reacción química, ¿no? Entonces aquí estamos, estaría bien, pero acá pues viene el inhibidor y no deja hacer la reacción química. Entonces, ¿qué tiene que ver acá la concentración de sustrato? Primero tenemos que ver a baja concentración qué es lo que va a pasar. Cuando hay baja concentración de sustrato, que es ese que yo quiero que se una, pues el inhibidor va a tener más posibilidad de unirse a la enzima, porque no va a haber con quién competir. Pues si aquí el sustrato está demasiado reducido, el inhibidor va a estar prácticamente, tiene el camino libre para invadir la enzima, ¿no? Y desplazar al sustrato. Por lo cual, acá pues se reduciría la actividad enzimática. En cambio, cuando hay una alta concentración de sustrato, que debería de unirse, la velocidad de reacción aumenta e inclusive puede superar la inhibición competitiva, porque si hay más sustrato, al momento de competir con el inhibidor, pues va a terminar ganando el que tenga mayor cantidad, es decir, que va a terminar ganando el sustrato, ¿no? Eso significa que cuando la inhibición competitiva puede ser superada si se aumenta significativamente la concentración de sustrato, ¿no? Algo que no va a pasar, por ejemplo, con la no competitiva. Entonces, en resumen, acá hemos visto cómo la inhibición competitiva tiene que dar ciertos parámetros, ¿no? Primero que sustrato inhibidor tienen que ser similares. Ambos se van a unir al sitio activo, van a estar, mejor dicho, luchando por unirse. Si en caso ya se unió, pues también considerar esto, ¿no? Acerca de, quiero preguntar más esto, si aumenta el km y modifica la velocidad máxima. Entonces, para ello, pues nos guiamos del sustrato. Si hay, por ejemplo, poco sustrato,
va a ser más fácil que se inhiba, ¿no? Porque no va a haber con quién competir el inhibidor. Si hay mucho sustrato, pues ambos van a estar compitiendo, tanto sustrato como inhibidor, y puede ser, pues, que gane, ¿no? En este caso, a nivel competitivo. ¿Y por qué? Por ejemplo, dice acá que aumenta el KM. Recordemos que este, el KM, por ejemplo, cuando se necesita una mayor velocidad de sustrato para alcanzar la velocidad máxima, ¿no? Ese es KM. La cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar la velocidad máxima. Entonces, por ejemplo, no, la cantidad de sustrato para alcanzar velocidad máxima. En la división competitiva, ¿qué te había explicado? ¿Recuerdas que si aumentaba el sustrato, iba a poder desplazar el inhibidor, ¿no? Si podía desplazar. Fíjate que puedo aumentar la cantidad de sustrato, el KM, para tratar de aumentar la reacción, por lo cual acá sí dice que aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo, pues, de que si yo aumento mi sustrato, en este caso, puedo vencer al inhibidor, pero no modifica la velocidad máxima, eso también es importante. Bueno, lo mismo que hemos visto acá, la inhibición competitiva, recordemos que acá está, por ejemplo, la enzima sustrato. Debería de formarse así, enzima sustrato y también sea producto de la misma manera, ¿no? Hasta que viene sustrato acá, todo ese sustrato es esto, y viene también un inhibidor muy similar, idéntico, por lo cual acá la enzima no reconoce quién es quién y se une simplemente, ¿no? A uno de ellos. Ejemplos de inhibición de tipo competitiva están los siguientes de acá, como son la lovastatina, que es una estatina con leche vegetal reductasa, el metanol con la enzima deshidrogenasa, metotrexato con la hidrofolato reductasa y melonato con sucinato deshidrogenasa, ¿no? El tipo de inhibiciones competitivas. Entonces, para la ciencia positiva, mm, bueno, acá vamos a hablar acerca de un tipo de inhibición competitiva. El primero que hemos visto acerca de las estatinas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos que existe esa enzima que se llama la HMG-CoA reductasa. Esa HMG-CoA reductasa va a ser una enzima importante porque permite la síntesis de colesterol. Su función principal, pues, va a ser catalizar la conversión de HMG-CoA a mevalonato. Y ese mevalonato, pues, ya puede sintetizarse ya como colesterol, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la lovastatina, bueno, es una enzima, esta es de lovastatina o la pravastatina, y en general, todas las estatinas van a ser un inhibidor competitivo de esta enzima, de HMG-CoA reductasa. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un inhibidor competitivo, ¿cómo deben ser sus estructuras de ambas? ¿Similares o diferentes? Obviamente tiene que ser similar, ¿no? Para ser competitivo. Además que, dado esto, fíjate que la lovastatina se parece estructuralmente, ¿no? Al HMG-CoA. Entonces, ambos van a competir por el sitio activo de la enzima. En este caso, cuando, por ejemplo, la lovastatina se uniría al sitio activo de HMG-CoA, impide que el HMG-CoA se una a la enzima. Y esto, por ejemplo, bloquea la reacción enzimática y hace también que se reduzca la síntesis de colesterol, ¿no? Entonces, lo que le va a hacer, por ejemplo, el HMG-CoASA es reducir la síntesis de colesterol, como te mencioné, mediante la unión a la enzima. Otro ejemplo de ello sería con respecto a la enzima convertidora de angiotensina. Recuerda que esta enzima va a ser importante al momento de regular la presión arterial y también para equilibrio de sólidos, ¿no? De líquidos, perdón. Entonces, la angiotensina 2 lo que va a hacer es estimular la aldosterona, también en las glándulas suprarrenales. Entonces, con ello pues, sabemos que promueve la retención de sodio y de agua, y eso a su vez aumenta el volumen sanguíneo y por consiguiente la presión arterial. Entonces, acá va a ser un otro ejemplo también competitivo. Tenemos al captopril. Este captopril va a actuar en este caso como un inhibidor, ¿sí? Ese es el inhibidor de tipo competitivo. Y aquí va a estar, por ejemplo, ¿no? ¿Por quién está compitiendo? Acá sería de la ECA, ¿sí? De la enzima angiotensina. Ya que ese captopril se dice que tiene una estructura muy similar a la angiotensina de tipo 1. Se dice que son muy similares, tanto captopril como la angiotensina tipo 1.
por lo cual, pues, esa similitud hace que ese caso se bloquee, ¿no? O sea, pero se interfiere ese caso, ¿no? Con la actividad del captopril. Entonces, por eso, por ejemplo, el captopril, al ser inhibidor, pues lo que va a hacer es que va a competir, en este caso, con la angiotensina 1, ¿no? Recuerda que ambos van a ser competitivos, ambos van a competir por una enzima. ¿Qué enzima es? La ECA, ¿no? Si compiten ambos, por ejemplo, este va a bloquear, si llega a ganar el inhibidor, bloquea que la angiotensina 1 vaya a esa enzima y se convierta en angiotensina tipo 2. Y como tú sabes, la angiotensina tipo 2, ¿qué hace? Aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces, no dejó que se convierta de esta manera, es que el captopril reduce la presión arterial. Entonces, en resumen, lo que quiso decir hasta acá es que acá tenemos, por ejemplo, la enzima. Tengo que identificar primero la enzima y también los demás elementos. La enzima en este caso sería la ECA y el inhibidor sería el captopril. El sustrato sería la angiotensina 1. Si sería inhibición competitiva, significa que ambos van a competir, tanto sustrato como el inhibidor, ¿no? Ambos compiten por el sitio activo de una enzima. En ese caso, la enzima sería la ECA, la enzima contenida de angiotensina. Quien llegue, si la angiotensina llegara, por ejemplo, ¿no? Llegase a vencer al inhibidor, pues la angiotensina va a seguir con el destino que era convertirse en angiotensina tipo 2. Y esta gestión tipo 2, recordemos que aumentaba la presión arterial y también tensión de y sodio, ¿no? Esta gestión tipo 2 es también vasoconstrictora y en general aumenta, como se mencionó, la presión arterial. Por lo cual el captopril, que es un medicamento antihipertensivo, tiene que tratar de evitar esto. Para ello va a tener que inhibir a esta gestión tipo 1 y no deja convertirse en gestión tipo 2, ¿no? Y de esta manera se trata la hipertensión arterial también. Entonces vemos como la inhibición también tiene aplicación, en este caso, en la clínica, en el momento de elegir tratamiento. Pasamos ya a la inhibición de tipo no competitiva. La inhibición no competitiva va a ser diferente a la anterior, porque en el anterior caso vimos que aquí está esta enzima, por ejemplo, ese es el sustrato, ¿no? Y acá, por ejemplo, viene un sustrato y se une acá, lo normal, el sustrato, pero sin embargo apareció un inhibidor, el que no era, y ambos van a competir por eso. En la inhibición no competitiva lo que va a pasar es que cada uno va a tener un sitio aparte. Si bien se va a unir a la misma enzima, cada uno tiene un sitio. Por ejemplo, acá viene el sustrato y el inhibidor pues no se va al frente, sino decide irse por abajo, ¿no? Pero al final de cuentas van a afectar a una misma enzima, pero de manera indirecta, ¿no? Entonces, los no competitivos, como vamos viendo, son moléculas que interfieren con la actividad de la enzima, ¿no? Pero no lo ocupan, como te mencioné, no ocupa el sitio activo, sino que cada uno va a ocupar un sitio distinto, ¿no? Entonces, eso es importante ya que hay sitio activo y también hay sitio alostérico. Sitio activo es cuando, en este caso, se une, como te mencioné, la enzima el sustrato de la enzima, ¿no? Y el sitio alostérico es cuando es cualquier sitio de unión que no sea sitio activo, ¿sí? Por ejemplo, si el inhibidor se une acá, por ejemplo, es un sitio alostérico. Entonces, cualquier punto menos el sitio activo en el sitio alostérico. Por lo cual, acá también es importante recalcar que por más que yo aumente el sustrato, no podré vencer el tipo de inhibición no competitiva. No es como el anterior que en la inhibición competitiva aumentamos el sustrato, ¿verdad? Aumentamos y logramos vencer al inhibidor, pero acá, si aumentemos el sustrato, simplemente este va a seguir uniéndose a su lugar, pues, ¿no? Su destino, y el inhibidor también, por lo cual no va a poder afectarlo, ¿no? Por ello que este, dice acá también que la velocidad máxima se altera, pero no se altera el km. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que el km que era, le expliqué hace un momento, el km era la mínima concentración que se necesita, ¿no? Para alcanzar la velocidad máxima. En este caso, pues, en una visión no competitiva, como son estos diferentes, pues también no serviría en este caso aumentar el sustrato, porque ¿qué pasa si aumenta el sustrato? Simplemente el sustrato se sigue uniendo a su sitio activo y el inhibidor también se une a su otro sitio. Entonces, por más que yo en este caso esté como más, pues no va a desaparecer este problema, ¿no? Por lo cual se dice que acá en la competitiva, pues la versión máxima se altera, pero no se altera el KM.
Entonces, lo que estábamos viendo es el no competitivo, como te mencioné. El competitivo, en este caso, se van a pelear, por así decirlo, ¿no? Por un sitio activo. El no competitivo, cada uno va a tener un sitio aparte. ¿Cómo se llama el sitio en el cual se unía la enzima? Sitio activo, ¿no? El sustrato, perdón. Y aquel sitio que se unía, por ejemplo, un inhibidor o cualquier otro, sería sitio alostérico. Aquí está la reacción química normal, enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, enzima producto, y acá también cuando se une, en este caso, el inhibidor. Cuando se une el inhibidor, pues simplemente no habrá reacción. Ejemplo de inhibición no competitiva, están aquí, por ejemplo, el aspirina, inhibir, por ejemplo, ciclooxigenasas, está aquellos metales, sustancias de ese tipo peligrosas como el arsénico, el plomo, el mercurio. Entonces, ellos serían ejemplos de inhibición no competitiva. Y bueno, ¿y por qué en ese caso, os voy a explicar acá, hemos explicado acerca de la velocidad, el KM, pero velocidad máxima, ¿por qué? Bueno, los inhibidores no competitivos lo que hacen es más bien disminuir la velocidad máxima, ¿no? Obviamente al hacerlo más rápido, no, perdón, se disminuyen, perdón, la velocidad máxima porque en este caso están anulando la reacción química, ¿no? Está inhibiendo la reacción. Y esto ocurre porque ya no dejan que el sustrato se una al sitio activo y la enzima ya no puede realizar su reacción de forma óptima, por lo cual también su velocidad disminuye, ¿no? Por eso dice que acá que la velocidad máxima se altera, pero no se altera el KM porque por más que tú eres sustrato no vas a lograr cambiar nada, ¿no? No se puede hacer no se puede solucionar. Ahora pasamos al último, que es inhibición enzimática irreversible, y está basado por compuestos que son aminoácidos esenciales, por ejemplo, la enzima con su actividad. En este caso, irreversible va a ser aquella que sufre ya una alteración permanente de su estructura, ¿sí? Por ejemplo, debido a un inhibidor y eso impide ya que la enzima vuelva a funcionar. O sea, acá, por ejemplo, la enzima perdió su estructura o su capacidad catalítica. Eh, por ejemplo, está cuando se une covalentemente, pues se neutraliza, ¿no? Y se bloquea su función catalítica. Ejemplo sería gases, por ejemplo, gases tóxicos como el gas sarín, que se une a una enzima que es la acetilcolinesterasa. ¿Recuerdas que hacía la acetilcolinesterasa? Esa acetilcolinesterasa lo que va a hacer es que impedía, en ese caso, no, cuando había, por ejemplo, mucha acetilcolina, ¿ok? Lo que hacía la acetilcolinesterasa era degradar esa acetilcolina, porque no era beneficioso que haya un exceso de acetilcolina, ¿no? Y obviamente lo degradaba y quedaba menos. Pero lo que va a pasar por ejemplo, este gas tóxico, que es el gas sarín, que se une a esta enzima, la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa se une a esta enzima, y recordamos que esto lo que hacía era degradar acetilcolina, por lo cual si se une, por ejemplo, no, y lo impide, pues eso hace que, si impide la acción de aceticolinsterasa, hace que no pueda degradar la acetilcolina, y eso hace que se acumule, pues, ¿no? Impide porque impide su degradación y causa parálisis muscular. En ejemplos de inhibición irreversible está la aspirina, que es el glicídico, la enzima que va a afectar sería ciclooxigenasas, y el efecto que habrá hecho sería que inhibe la producción de prostaglandinas, ¿sí? La aspirina. Otro inhibidor sería también las penicilinas. La enzima afectada sería la transpeptidasa bacteriana, y el efecto que va a hacer la penicilina será que inhibe la síntesis de la pared celular en bacterias. El plomo también, bueno, la enzima afectada sería la ferroketonasa y bueno, como efecto sería inhibir la síntesis de hemoglobina, ¿no? Por toxicidad. El cianuro, el cianuro que lo que va, a la enzima que va a afectar va a ser citocromo C oxidasa. Este citocromo C era muy importante para la respiración celular, por lo cual si lo bloquea, pues se corta la respiración celular y causa una asfixia interna. Y por fin el último serían los órganos fosforados, que lo que te expliqué anteriormente, ¿no? La enzima en la que actúan en la acetilcolinesterasa, y si no se degrada, pues causa convulsión acetilcolina y generando parálisis. Entonces, como resumen clave de esa diapositiva, podemos decir que una inhibición irreversible pues es permanente, ¿no? La enzima pierde su función y no puede ser utilizada. Es frecuente en toxinas y venenos, como hemos visto, por ejemplo, en gases tóxicos, ¿no? Funciona mediante este mecanismo y usada también en medicamentos. Algunos fármacos inhiben enzimas, ¿no? Específicas para tratar enfermedades. Ejemplo sería la penicilina, como te mencioné, es un antibiótico que actúa inhibiendo de manera irreversible la transcriptidasa bacteriana. Em,
Y bueno, según cómo actúa la penicilina, recordemos que la bacteria necesita, por ejemplo, construir su pared celular, ¿no? Entonces, para ello va a utilizar la transpeptidasa. Lo que va a hacer la transpeptidasa es va a hacer unir los péptidos a su pared. Luego la penicilina se une al sitio activo de la transpeptidasa. Después se va a formar un enlace covalente irreversible con la enzima. Y eso, pues, si se une, como te mencioné, o sea, va a bloquear su actividad, ¿no? Como te expliqué, una inhibición irreversible bloquea su actividad. Y de esta manera, pues, impidió que la bacteria forme su pared celular, se vuelve inestable la bacteria y va a morir por lisis osmótica, ¿no? Y de esta manera, pues, los antibióticos son altamente efectivos contra las bacterias, ¿no? Contra gram positivas, Streptococcus pneumoniae, entre otros. Aquí están los ejemplos que te había mencionado, por ejemplo, inhibición irreversible, está la aspirina, ¿no? Los aires que inhiben la función ciclooxigenasa, la penicilina también que se une para transmitir esta bacteriana, inhibe la síntesis de pared de celular de bacterias, el plomo también que inhibe síntesis de hemoglobina, el cianuro bloquea la respiración, entre otros, ¿no? Entonces, en resumen, hemos visto acerca de las enzimas, que ya sabemos que son catalizadores que aumentaban, ¿qué cosa? La velocidad, ¿no? Hemos visto también que son específicas, que solamente reaccionan para un sustrato específico, aceleran reacciones, ¿no? Y se pueden utilizar, no se llegan a consumir. La importancia también hemos visto que participa tanto en catabolismo como en anabolismo, ¿no? Destruyendo como acá construyendo. Acá también hace características está que no se consumen, como te mencioné, son muy eficientes, muy selectivas, terminan en sufijo asa y la siguiente diapositiva pues está secreción enzimas que son enzimas que tienen que tener esa misma reacción, ¿no? Como el EDH que había unos 4,5 o CKMB, esas variaciones. Aquí está la clasificación de las enzimas, como visto que son 6, recuerdan cuál es su función principal. El factor, recuerda que la temperatura no es lo mismo en todos, aunque si llega a superar valores altos se naturaliza. El pH, por ejemplo, no sería 5, sería 9. Y concentración de sustrato, en la cual cuando se incrementa la concentración de sustrato va a llegar a una velocidad máxima, ¿sí? O sea, si bien se incrementa al inicio, aumenta la velocidad, pero va a llegar a una velocidad máxima en la cual ya no puede aumentar más, ¿no? Acá lo mismo, la concentración de enzima, la temperatura, como te mencioné. Bueno, acá también la competitiva vimos que para que sea, pues no tenía que ser mismo estructura, o al menos similar para que se confunda. Y la de tipo, un ejemplo sería con, en este caso, chimiquicua reductasa. La competitiva con captopril, este de acá, por ejemplo, no sabemos que aumenta la resistencia vascular. En este caso está una hipertensión, está aumentada la presión. Entonces, lo que yo quiero hacer es disminuir esa presión. Para ello, por ejemplo, está, por ejemplo, esta enzima, ¿no? La ECA. Y mediante la ECA, pues pasa a electricidad tipo 1 y de la 1 pasa a ser electricidad tipo 2, ¿no? Entonces, aquí no, en este caso se va a actuar como inhibidor, va a ser el captopril. Lo que va a hacer el captopril es que como se está dando cuenta que la angiotensina 1 se está uniendo a la ECA, va a tratar de bloquearlo, ¿sí? De esta manera, la angiotensina 1 no pasa por la ECA, no se puede convertir en 2 y no, entonces se bloqueará. Entonces, acá se bloquea. El captopril bloquea la enzima, se une acá y bloquea la unión del genocidio tipo 1 y la 1 y 2 se convierte en 2. Entonces, de esta manera termina reduce la presión arterial, ¿no? Entonces, ello es por ahí la finalidad. Vamos a la siguiente positiva. Hemos visto también la no competitiva, en la cual cada uno tenía un sitio diferente, ¿no? La de sustrato positivo activo y otro era sitio alostérico. Y reversible, pues, en la cual pues cambiaba estructura permanentemente. Y pues el casos más comunes serían aquellos que son tóxicos, ¿no? Y también el ejemplo de la penicilina. Están los ejemplos como cianuro, paratión, entre otros. Estas son las conclusiones. Recordemos entonces que las enzimas han sido muy importantes para regular reacciones metabólicas, ¿no? Han sido también, permiten ajustar la velocidad, hacerlo más rápido. También, pues, estas pueden ser afectadas por alteraciones ambientales como son pH, temperatura, concentración de sustratos, ¿no? Inhibidores, entre otros.
examen de bibliografía. Eso sería todo, chicos, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Si hubiera alguna pregunta, lo pueden dejar ahí en el chat o pueden levantar su mano para hacerla. Vamos a dar unos cuantos segundos. Muy bien, parece que todo ha quedado claro. No hay ninguna pregunta, Catherine. Agradecerte por tu ponencia y por tu tiempo. Esperamos contar contigo para otras próximas ponencias. Y no sé si quieres decir algo, compartirnos tus redes, en donde te podemos encontrar. Oye, sí, bueno, muchas gracias, chicos, por la atención. Bueno, con respecto a las redes, este es un canal que tengo. Si gustan, se pueden verlo. Estaré subiendo clases de fisiopatología, de semio, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catherine. Bueno, ahí tienen sus redes sociales, chicos. Si tienen alguna pregunta también para que la sigan, ¿no? En sus redes. Y no se vayan porque ya vamos a comenzar con las trivias, que va a contar como el pase de lista final. Y ahí ya va a contar como su asistencia. Ya no olviden registrarse con un nombre y un apellido para poder considerar en su asistencia. Muy bien, chicos, y se acaba de enviar el link para las trivias. Únanse, por favor, con un nombre y un apellido, que en breve vamos a comenzar con las trivias. Vamos a dar unos aproximadamente 2 a 3 minutos para que se unan y vamos a comenzar, ¿ya? Así que únanse. Un nombre y un apellido, por favor.
Muy bien, chicos, aún faltan algunos. Ya vayan uniéndose para comenzar con las trivias. Muy bien, creo que ya estamos todos. Vamos a comenzar las trivias. Espero entren todos. 3, 2, 1. Ya, vamos a comenzar, chicos.
Bueno, felicidades a Alexis por el primer puesto y también a Jofra y a los demás chicos que se han esforzado mucho. Nos vemos en la siguiente ponencia. Muchas gracias.